Buenas noches, mi nombre es Emily Luis, pertenezco al grupo número 5, mi matrícula es 164 y estaremos hablando sobre la unidad número 5 que se trata sobre las generaciones. Yo estaré hablando sobre la generación silenciosa. Como todo el mundo o como la mayoría de personas sabemos que contamos con 5 generaciones y convivimos con las mismas, las cuales son la generación silenciosa, la de los baby boomer, generación X, generación de los millennials y la generación Z. Cada una de estas generaciones fueron estudiadas a fondo para crear programas de marketing para todo público y que las necesidades de cada uno de ellos sean satisfechas. Pero como podemos ver, nos encontramos con la que se llama y hasta cierto punto puede ser olvidada con la generación de los silenciosos, de la cual casi nadie habla y es una parte de mercado que es bastante importante analizar. Esta generación cuenta con aquellos que tienen de 65 años para arriba, lo cual sus vidas fueron marcadas por ciertos sucesos como puede ser la Segunda Guerra Mundial, el auge del nazismo, entre otras cosas. Se estima que en Perú hay alrededor de 3 millones de personas que tienen 65 años para arriba, de los cuales se encuentran entre las características que esto tienen, que le gusta la lectura y ver televisión como una actividad principal. Le gusta leer los diarios y ver noticias para informarse de lo que sucede a su alrededor. Utilizan el ahorro como medio de seguridad para su vejez. Todos los ingresos que utilizan son discrecionales para dedicarse a actividades recreacionales y culturales. Ellos cuidan de su salud, tienen una mascota en casa, la cual son su mejor compañía y cuidan de sus gastos. Después de la característica que acabamos de ver, tenemos dos preguntas que son las siguientes. ¿No es un segmento de mercado con características que nos permiten desarrollar una estrategia especial o su silencio en las redes sociales hace que su opinión no sea tan importante para las empresas? Estas dos preguntas son algunas de las que la mayoría de personas se debería de hacer y tenemos que mantener en cuenta que aunque sean silenciosos en las redes, también tienen necesidades que deberíamos de cumplir, no importa a qué punto llegue la tecnología. Muchas gracias, la dejo con mi compañera Mary Lady. Buenos días, mi nombre es Marilady Telemaco Polanco y voy a estar hablando sobre los baby boomers y la generación X. Los baby boomers se llaman así ya que fue un boom de nacimiento en aquella época. Los baby boomers son la cohorte demográfica que sigue a la generación silenciosa y que precede a la generación X. La generación se define generalmente como las personas nacidas entre el 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En los decenios del año 1960 y 1970, en el occidente, a medida que este número relativamente grande de jóvenes entraba en la adolescencia y en la edad adulta, el mayor cumplió 18 años en el 1964. Ellos y quienes los rodearon crearon una retórica muy específica en torno a su corte, a los cambios y provocados por su tamaño en número, como la contracultura de los años 60. En China, durante el mismo periodo, los baby boomers vivieron la revolución cultural y estuvieron sujetos a la política de hijo único cuando eran adultos. Entre algunas de sus características podemos destacar que eran personas conservadoras. Esta generación fue creciendo con los avances tecnológicos y podemos ver que esta generación fue la primera en conocer científicamente qué es el VIH. Y por último, y no menos importante, es la generación que es padre de la generación Y y milenios.
La generación X. La generación X es un término que se emplea para referirse a la generación de personas nacidas aproximadamente entre los años 1960 y 1980. También es conocida como la generación de Peter Pan o la generación MTV por el canal de televisión. La generación X es aquella cuyos padres forman parte de la generación Baby Boomers, que son las personas nacidas a finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de las décadas de los años 1960, los cuales se caracterizan por ser conservadores. El término general, generación X, lo empleó por primera vez el fotógrafo y periodista Robert Capa, pero fue popularizado por Douglas Couples tras su publicación de la novela Generación X en el 1991. En esta generación se ha vivenciado una gran cantidad de cambios importantes que han marcado la historia de la humanidad, como la creación de equipos tecnológicos, de ordenadores, el uso de Internet, videocasetes o en formato de CD, posteriormente al MP3, MP4 y iPad, entre otras. Buenas tardes, mi nombre es Estefan Castillo. Les estaré hablando sobre la generación Y y la generación Z. Se puede decir que la generación Y es la generación, es la generación o la revolución que ha marcado los milenios. También se puede entender que son como los nativos digitales. Se considera millennial a una persona nacida entre 1982 y 1894. La tecnología forma parte de su día a día. Todas sus actividades pasan en intermediación de una pantalla, ya sea on o off. Están integrados completamente en su vida, pero sin embargo no nacieron con ella, sino que de la época analógica en la que ellos vivieron, integraron al mundo digital. A diferencia de las generaciones anteriores, el mundo, con motivo de la crisis económica, les exige una mayor preparación para adaptar a un puesto de trabajo. Cuando una vez la competencia, entonces ahí se hace mayor. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales, no se conforman con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. No obstante que la generación del milenio vive con la etiqueta del narcisista y consentida, o sea, son narcisistas y consentidos. Se dice que en la revista Kiva en el 2014 lo consideraron como la generación de yo y yo. Ahora vamos a estar hablando sobre la generación Z. La generación Z es un conjunto de personas que está marcada por Internet. Esta forma parte de su ADN y irrumpe en todo lo que tenga que ver en casa, o en todo lo que tenga que socializar. Se dice que esa generación suele tener un poco complicado para encontrar trabajo, porque es una generación dependiente del milenio, y se dice que esta generación interrumpe hasta en la personalidad, en su personalidad, lo que es el tema de la tecnología. De hecho, ellos proporcionan en el mundo digital en el que están inmensos a formar un estilo de vida, la cual está marcado su estilo de vida está marcado
por ya ellos ser, o sea, digital totalmente. Su tiempo de atención es muy breve, son independientes y consumidores. Se dice también que esa gente en algún tiempo ocuparán un puesto de trabajo que hoy en día no está siendo necesitado, pero en algún tiempo estarán utilizando, ya que su capacidad intelectual y de capacidad para bregar con las redes, o sea, con el internet, con todo lo que tenga que ver con internet, con las plataformas de internet, perdón, ellos estarán, cuando llegue ese plazo de trabajo, estarán tan preparados que a una generación como la Z son las que estarán buscando para ese entonces, esta generación. Es Emily Alexandra Mateo Bello. Voy a estar hablando sobre la generalización del ALPA. Es un término acuñado por el investigador Mark para describir grupo de jóvenes que han nacido a partir del año 2020 en adelante, aprender y interactuar de forma totalmente nueva. Estos niños han nacido en un momento donde los dispositivos electrónicos son cada vez más inteligentes. Todos están conectados y donde lo físico y lo digital se unen en un solo mundo. También la generación alfa también es conocida como la generación alfa, que la generación alfa es el corte demográfica que sucede a la generación Z. Los investigadores y los medios de comunicación se utilizaron por los primeros años de la década de 2010 como los años de nacimientos iniciales y mediados de la década del 2020 como los años de nacimiento finales. También llamado por la primera letra, como la primera letra del alfabeto griego. La generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. Hasta aquí fue mi participación. Hola, mi nombre es Paulina Custodio. Yo voy a estar hablando en el día de hoy sobre la importancia de las generaciones digitales en el ámbito educativo. La tecnología tiene mucha importancia en los procesos educativos de edad temprana. Se ha visto estudios de educación que los iconos, fotos y otros símbolos visuales son importantes para el desarrollo temprano de la lectura y el aprendizaje, ya que facilitan el desarrollo del habla, la escritura y la lectura. Buenas, mi nombre es Elizabeth Ponte Peroso y les estaré hablando sobre una generación digital, pero con coherencia tecnológica. Son jóvenes que han nacido y crecido con la tecnología, pero que creen que le están infrautilizando y lo achoca a la falta de información. Es la primera generación que ha crecido plenamente en la era digital con ordenadores y acceso al internet en todo momento. Es la generación Z, jóvenes que han nacido entre 1995 y 2010, a lo que también se le conoce como postmilenio. La generación Z se siente y se define como la tecnología. Estos jóvenes aceptan la tecnología como parte de la realidad en la que se vive día a día. Gracias.